un tema muy interesante. Y ese tema se va a llamar la cultura testamentaria. Todos sabemos que la figura del testamento se encuentra dentro del ámbito del derecho sucesorio. Y cuando nosotros hablamos de la existencia de la cultura testamentaria, hay que mencionar que nuestro país es un país que no cuenta con cultura testamentaria. Yo les pregunto a todos ustedes que me están escuchando, ¿les gusta a ustedes hablar sobre la muerte? ¿Alguna vez te has imaginado cómo vas a morir? ¿Cómo te van a enterrar o te van a incinerar? En realidad, a la gran mayoría de ciudadanos no les gusta hablar de la muerte. Y cuando nosotros hablamos de un testamento, hablamos de la proyección de nuestra muerte. En nuestro país, generalmente la gente muere sin dejar testamento. Entonces, el primer paso a seguir es el realizar la sucesión intestada y posteriormente la división y partición. Es aquí, en la división y partición, cuando muchas veces se generan conflictos y las familias más unidas terminan en los peores litigios. Tal vez en razón a ello es que es tan importante de que de repente dentro de un Estado se siembre la figura de la cultura testamentaria. Si los ciudadanos fallecieran dejando un testamento bien elaborado, ¿cuántos conflictos familiares dejarían de existir? Pero lo que sucede es que muchas veces cuando en mi condición de abogada he escuchado que le decimos al papá o a la mamá, mamita, papito, mejor deja todo arreglado porque nadie tiene la vida comprada, lo primero que nos dice el papá o la mamá, ya quieres que me muera. Pero en realidad, esta no es la situación. El punto es proyectar a que lo más importante que se tiene en la vida, que es la familia, después de nuestra muerte, sigan unidos. Miren ustedes que cuando nosotros hablamos de un testamento, se menciona dentro del Código Civil peruano que el testamento es una manifestación de voluntad, donde el testador va a manifestar, va a declarar sus derechos y de repente va a constituir los mismos. Cuando nosotros hablamos de la existencia de un testamento, en su generalidad, un testamento se torna en un acto declarativo de derechos, pero al mismo tiempo en un acto constitutivo de derechos. ¿Tenemos testamentos solo declarativos? Por supuesto. Un ejemplo claro, solo en mi testamento dejé declarado a un hijo extramatrimonial. Pero resulta que en su generalidad, como les digo, el testamento se torna un acto tanto declarativo como constitutivo. Declaro quiénes son mis herederos, pero además voy a constituir los derechos de cada uno de ellos y voy a precisar qué les dejo a cada uno de ellos. Ahora, tomar en cuenta que dentro del ámbito del derecho sucesorio tenemos una gama de herederos. Tenemos los herederos forzosos, tenemos los herederos voluntarios y tenemos a los legatarios. Ustedes preguntarán, qué complicado, ¿quiénes son los herederos forzosos? Los herederos forzosos es tu esposa, tu esposo y tus hijos. Y en defecto de ellos podrían constituirse también en herederos forzosos a tus padres. ¿Cuándo hablamos de herederos voluntarios? Hablamos de herederos voluntarios cuando no existen herederos forzosos y por ende vamos a constituir a un heredero voluntario. ¿Y cuándo hablamos de legatarios? Hablamos de legatarios cuando existiendo herederos forzosos les vamos a dar solo un porcentaje de libre disposición. Dentro de la cultura jurídica muchas veces solamente hablamos del tercio de libre disposición, pero resulta que no existe solo el tercio de libre disposición. Podríamos estar hablando del tercio de libre disposición cuando hay hijos y cuando hay cónyuge, pero también podríamos hablar del 50% de libre disposición cuando tenemos como herederos forzosos solo nuestros padres. Y podríamos estar hablando del 100% de libre disposición cuando no tenemos ni a padres, ni a hijos, ni a cónyuge, no tenemos a nadie. Entonces podemos disponer como queramos nuestro patrimonio. Pero resulta que alguna vez me preguntaron y me dijeron, doctora, ¿cuál es la diferencia entonces entre un heredero voluntario y un legatario? Pues resulta que al heredero voluntario y al legatario sola y únicamente pueden existir estas dos figuras si hay un testamento. Si no hay testamento,
No hay forma de que exista un heredero voluntario y un legatario. ¿Y cómo los distingo? Los distingo porque al heredero voluntario no le puedo dar menos de la cuarta parte de la herencia, lo que técnicamente dentro del lenguaje jurídico, dentro del derecho sucesorio, se denomina la cuarta falsidia. No le puedo dar al heredero voluntario menos de la cuarta parte de la herencia. Y al legatario le puedo dar el porcentaje de libre disposición, que puede ser el tercio, que puede ser el 50% o podría ser el 100%. Claro está que un heredero forzoso podría ser al mismo tiempo un legatario. Alguna vez me preguntaron, doctora, yo tengo a mi niña, que es mi hija preferida, mi única mujercita, porque mis hijos mayores ya tienen su vida hecha, son profesionales y demás. Yo le quiero dejar todo a mi hija preferida. ¿Puedo? No puede. ¿Por qué no puede? Porque la ley no se lo permite. Nuestro derecho sucesorio tiene limitaciones. Entonces, por ende, usted sí podría beneficiar a su hija preferida, que además de ser heredera forzosa, podría ser legataria al mismo tiempo. Y le vamos a dar el tercio de libre disposición. ¿Eso es factible? Por supuesto, la ley lo contempla. Resulta que yo les había mencionado que en su generalidad los ciudadanos peruanos fallecen sin dejar un testamento. Entonces, como primer paso para aquellos herederos de este fallecido es realizar una sucesión intestada. Y una sucesión intestada se torna simple y llanamente en un acto declarativo. ¿Por qué les digo solo en un acto declarativo de derechos? Porque en una sucesión intestada mencionamos que a la muerte de tal persona dejamos como herederos a tal, tal y tal. No mencionamos en ningún momento qué le dejamos a cada uno de ellos. Es por ello que después de la sucesión intestada hay necesidad de hacer una división y partición. Y es aquí, como les mencionaba, que muchas veces surgen los conflictos. Lamentablemente, familias muy unidas a veces terminan destrozadas por intereses patrimoniales. ¿Cuál es el consejo? El consejo se lo doy al ámbito jurídico y sobre todo al ámbito notarial, que elabora testamentos por escrituras públicas o recepciona los testamentos cerrados, que de alguna manera puedan hacer una mayor difusión de esta norma, que puedan sentar, sembrar y hacer que el ciudadano peruano internalice la importancia de hacer un testamento, que nuestro país se convierta en un país con una cultura testamentaria. Muchas gracias.